Los llamados al ministerio son adictos. El profeta Jeremías dijo, quería dejar de predicar, pero dijo que estaba cansado de esperar, o literalmente se cansó de no hacerlo. Así que cuando escucho que algún pastor tuvo que retirarse por agotamiento, eso indica que alguien no fue llamado al ministerio o no trabajaba en él. Cuando realmente estás llamado, la Biblia dice que serás como Jeremías. Tu palabra, oh Señor, es como un fuego en mis huesos. Y él dijo, estaba cansado de esperar. Estaba cansado, intenté dejarlo y detenerme. No me cansé de hacer el ministerio, me cansé de no hacer el trabajo del ministerio. Y esa es una característica de una persona llamada. Hola, soy el pastor Branson Villardo. Esta semana quiero abordar una pregunta que me hacen a menudo. ¿Cómo sé que estoy llamado al ministerio? No necesariamente la gente me pregunta cómo sé que estoy llamado, sino cómo pueden saber si ellos están llamados al ministerio. Y hoy voy a cubrir 5 características de alguien que está llamado al ministerio. Si no lo has hecho, dale like a este video y compártelo para ayudarnos. También suscríbete a nuestro canal para más contenido. Como dije, te daré 5 características de alguien llamado al ministerio. Quiero comenzar en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Aquí es donde te daré la primera característica de una persona llamada al ministerio. Aquí, el profeta Isaías tiene una visión, y en su visión es llevado al templo, al santo de los santos. Ve al Señor y escucha a los querubines. Santo, santo, santo es el Señor. La tierra está llena de gloria. Pero es curioso para mí que lo que dice se encuentra en el versículo 8. La voz del Señor se oye. Y la voz del Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde, aquí estoy, envíame. La primera característica de una persona llamada al ministerio es que tiene el deseo de estar en el ministerio. Las personas sin deseo de ministerio no están llamadas, porque la Biblia dice, deleítate en el Señor. Dios quiere que te involucres en algo que disfrutes. Quiere que te comprometas con algo que ames. Lo mismo ocurre con el ministerio. Las personas que no disfrutan del ministerio o que no desean ser usadas por Dios no son las que Él usa en el ministerio. Tal vez cuando no estabas salvado o cuando seguías el camino de este mundo, como dice la Biblia, no deseabas ser usado por Dios. Pero eso es diferente a cuando estás salvado, sirviendo a Dios y viviendo bien. Si no tienes deseo de ser usado por Dios en el ministerio, es un buen indicativo de que no estás llamado. Así que, primero, la característica principal de alguien llamado al ministerio es el deseo de ser usado por Dios. Número 2. Quiero ir al capítulo 4 de Mateo. Y este va a parecer un poco simple. Quiero ir a Mateo 4, versículo 18. Después de que Jesús fue bautizado y salió del desierto, comienza su ministerio. La Biblia dice en el versículo 17 que Jesús predicó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. En el versículo 18 dice que Jesús, caminando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, lanzando una red al mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora, esto puede parecer obvio, pero la segunda característica de una persona llamada al ministerio es que fue llamada por Dios. Las personas no simplemente pueden entrar al ministerio porque quieren. No puedes decidir, quiero empezar una iglesia o ser evangelista. Dios llama a las personas al ministerio, y una característica de quienes son llamados es que Dios los ha llamado. Como digo a menudo cuando predico en una cruzada o en otro lugar, al hacer un llamado al altar, a menudo digo que deberías tener un día en tu vida que puedas señalar y decir, ese fue el día que me salvó. Bueno, es lo mismo en relación a ser llamado al ministerio. Deberías tener un día que puedas señalar y decir, ese fue el día que me llamó al ministerio. Ese fue el día que Dios me llamó. Puedo decirte que, aunque no recuerdo el día, recuerdo que el Señor se me mostró.
Recuerdo dónde estaba. El Señor me dio una visión y me mostró dos rutas por los que podía ir en mi vida. Un camino era si lo seguía en el ministerio y el otro era si tomaba un camino diferente y hacía lo que en ese momento pensaba, que era jugar al fútbol y llevar una vida normal. El Señor me mostró dos caminos y me dejó claro cuál era el correcto. Y cuando el Señor hizo eso, ese fue el día en que me llamó al ministerio. Me mostró cómo sería el ministerio para mí y desde ese día he estado siguiendo al Señor en su llamado. Es una clara indicación de que estás llamado al ministerio. Deberías tener un día. Algunas personas reciben una palabra profética. Algunas personas reciben como yo tuve una visión. Conozco a un evangelista, Jonathan Shuttlesworth. Él dice que fue a los 8 años. Dijo que un ángel se le mostró en su habitación. Y dijo que es la única vez que no es de esas personas que dicen que un ángel se le aparece todos los días, pero dijo que fue la única vez en su vida que vio un ángel. Un ángel llegó a su habitación y le dijo que el Señor lo había reservado para esa última hora. Así que otra indicación de que estás llamado al ministerio es que Dios realmente te llama. Cada uno de los apóstoles, Jesús fue y los encontró donde estaban y los llamó y les dijo, venid, seguidme. Os haré pescadores de hombres. Voy a hacer de vosotros uno de mis discípulos. Y al final, uno de los apóstoles que son enviados. Así que la segunda característica es que tienes un momento en que Dios te ha llamado. Puedes señalarlo. Puedes recordar un evento concreto. Ese fue el momento en que Dios me llamó. Y permíteme decir esto para alentar a las personas. Puedes tener un deseo fuerte de estar en el ministerio, y puedes sentir que no tienes ese momento en que Dios te llamó. Pregunta a Dios que te lo confirme. Dile a Dios, si realmente quieres que esté en el ministerio, entonces quiero que me llames, quiero que me muestres, quiero que me des ese momento porque Dios te lo dará. Y hay muchas personas que no han crecido en ese tipo de entorno. Para mí, recibí mi llamado de Dios al ministerio mucho más tarde en la vida. Tenía, creo, 16 o 17 años cuando eso sucedió. Así que no fue a los 8, pero eso también tiene que ver con el ambiente en el que creciste, el tipo de iglesia que conociste. Si la iglesia en la que creciste no está activa en los dones del Espíritu, entonces es menos probable que eso ocurra. Así que hay otros factores espirituales en juego, y no te desanimes si no has tenido ese momento, pero sientes que estás llamado, solo reza a Dios y pídele que te muestre claramente. Con eso en mente, quiero ir al capítulo 20 de Jeremías. Jeremías capítulo 20 y quiero leerte aquí. Algo que te mencioné un poco en la introducción, pero quiero volver a ello ahora. Jeremías capítulo 20 y verso 7. Jeremías dijo esto: oh Señor, me has engañado y fui engañado. Eres más fuerte que yo y has prevalecido. Estoy en burla a diario, todos se ríen de mí. Porque desde que hablé, grité violencia y saqueo porque la palabra del Señor se convirtió en un oprobio para mí, en una burla diaria. Ahora déjame darte un poco de contexto sobre de qué habla el profeta Jeremías. Porque Jeremías vivió en un tiempo en que los hijos de Israel, específicamente las 2 tribus del sur, o también conocidas como el reino de Judá, se estaban preparando para ir al exilio. Y el trabajo de Jeremías era dar esa noticia de que íbamos al exilio y que estaríamos en exilio durante 70 años. No es un mensaje alegre. Y cuando Dios lo llamó, no quería al principio involucrarse en el ministerio como profeta del Señor. Así que al principio se resistió, pero Dios finalmente lo convenció. Pero llegas un poco menos de la mitad del libro de Jeremías y lo oyes comenzar a decir: me has engañado, Dios, fui engañado, eres más fuerte que yo y has ganado, estoy en burla a diario y todos se ríen de mí. En otras palabras, lo que decía era que este mensaje, Dios, que me has dado para llevar, no es un buen mensaje. No me estoy volviendo popular. Nadie quiere escucharme. Las cosas no iban bien para Jeremías en su ministerio. En particular por el mensaje que tenía que llevar, porque nadie quiere escuchar un mensaje que dice que todos son malvados y que todos van al exilio. Pero mira lo que dice aquí en el verso 9. En el verso 9, Jeremías dice, entonces dije, no haré mención de él ni hablaré más en su nombre.
Pero su palabra estaba en mi corazón, hablando del Señor. Su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Así que primero dijo, tomé una decisión, dejo el ministerio. No haré mención de él, ni hablaré más en su nombre. Dejo el ministerio. Y luego dice, pero su palabra era como un fuego encerrado en mis huesos. Y dice en la segunda parte del verso, y estaba cansado de soportar y no podía quedarme. Eso es lo que dijo el profeta Jeremías. Ahora, la razón por la que menciono esto es porque a menudo oyes a personas hablar de ministros quemados. Y te voy a decir, hay dos razones por las que un ministro se quemará. Primero, si un ministro está involucrado en actividades que no le corresponden. Por ejemplo, hay personas que están llamadas a predicar el evangelio, pero pasan 3 horas a la semana siendo generoso, si incluyes el domingo y el miércoles, 3 horas a la semana predicando el evangelio y dedican 37 horas de su semana a aconsejar a personas en la iglesia. Bueno, no fueron llamados a aconsejar, fueron llamados a predicar. Y así se quemarán porque están involucrados en actividades para las que no fueron llamados y están en actividades adicionales. Podrías decir actividades extracurriculares en las que no había gracia de Dios para que participaran. Esa es una gran razón por la que las personas se queman, porque están haciendo cosas que Dios nunca les llamó a hacer. Pero la segunda razón es esta: simplemente no están llamados al ministerio. Ahora de nuevo, ese no fue el caso de Jeremías. No se sentía quemado porque él no estaba llamado al ministerio. Jeremías, de hecho, está quemado por la razón opuesta. No dijo, me cansé de predicar. Dijo, intenté renunciar porque no estaba viendo los resultados que quería. Pero me cansé de renunciar. Estaba cansado de soportar. Estaba cansado de no predicar la palabra. Y te digo, si realmente estás llamado al ministerio, eso será un sello de tu caminar con Dios. No es que te canses de hacer trabajo para el Señor. Te cansas de no hacer trabajo para el Señor. Puedo decirte personalmente que para mí, sabes, disfruto pasar tiempo con mi familia y disfruto salir con gente de vacaciones, pero en un momento me canso bastante de las vacaciones. Quiero volver a predicar la palabra. Me resulta muy difícil faltar a un servicio. Odio faltar a un servicio. Me encanta estar en la iglesia y me encanta predicar el evangelio. Y cuando, puedo decirte por mi experiencia en el ministerio, no busco formas de evitar predicar. Busco más oportunidades para predicar. Por eso vamos a hogares de ancianos y predicamos. Por eso intentamos ir a las prisiones y predicar. Queremos ir a todos lados predicando la palabra. Primero porque es lo que Jesús mandó. Pero en segundo lugar, porque te cansas de soportar, te cansas de no hacer el trabajo. Y te diré que muchos pastores que están quemados predicando una vez a la semana, no estarían quemados si predicaran 6 o 7 veces por semana. Es interesante cómo funciona, pero cuanto más ministras la palabra de Dios, menos quemado te sientes. Y así, número 3. Me gusta decirlo así. La tercera característica de alguien llamado al ministerio es que estás adicto a ello. Eres adicto al ministerio. Te encanta el ministerio y amas predicar el evangelio de Jesucristo. Un punto más sobre esto. Hay una antigua frase de un ministro que he oído y estoy de acuerdo con ella. Y es esta: si pudieras hacer cualquier otra cosa, entonces haz otra cosa. Si pudieras hacer cualquier cosa que no sea predicar, si pudieras hacer cualquier cosa que no sea pastorear, si pudieras hacer cualquier cosa que no sea evangelizar, entonces hazlo. Pero lo que el profeta Jeremías se dio cuenta fue, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada que no sea profetizar. Tengo que profetizar. Estaba cansado de aguantar, y él dijo que no podía quedarme, no podía estar callado, tenía que predicar. Y encontré lo mismo en mi vida. Ha habido momentos en que estuve desanimado en el ministerio. Intenté renunciar, pensé en irme a los negocios. Haré esto, haré aquello. Pero al final siempre vuelve a lo mismo. Me canso de renunciar, me canso de tomar un descanso y tengo que volver a ello. Tengo que volver a la acción. Si puedes hacer otra cosa, entonces hazlo. Pero cuando estás llamado al ministerio, Dios hará que su palabra sea como un fuego que arde en tus huesos, tal como dijo el profeta Jeremías. Ahora tengo 2 más para ti para el siguiente. Quiero que me acompañes a Efesios 4. Estos últimos 2 serán muy prácticos. Siento que los primeros 3 han sido prácticos, pero estos últimos 2 también serán muy prácticos. Efesios capítulo 4. Y quiero que veas el versículo 11. Efesios 4, versículo 11.
Hablando de Jesús, la Biblia dice esto. Y dio algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que te voy a dar un número 4 y es este. Tienes un ministerio que edifica la iglesia. Un buen indicador de que estás llamado al ministerio. Tienes un ministerio que edifica la iglesia. Ahora, aquí está lo que quiero decir. Hay ministerios específicos que se encuentran en las escrituras aquí. Tienes lo que llamamos el ministerio de 5 pliegues. Y de eso hablo en este video. ¿Cómo sabes que estás llamado al ministerio de 5 pliegues? El ministerio de 5 pliegues a tiempo completo. Ese es el ministerio de un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Pero una forma de saberlo es que tu ministerio realmente lo refleja, porque hoy en día ves a muchas personas con ministerios raros que no están delineados en la Biblia. Por ejemplo, la gente dice, tengo un ministerio apostólico de banderas. Eso no es un ministerio. Puedes ondear banderas si quieres. Y no estoy diciendo que al Señor no le guste que ondees una bandera hacia Él. No estoy desanimando a la gente a que lo haga. Solo estoy diciendo, un ministerio apostólico profético de ondear banderas. No sé qué es una bandera profética. Y no está en la Biblia. La Biblia dice que el Señor es nuestro estandarte, pero ese es otro tema. Lo que te digo es esto. Tu ministerio debería ser el fruto, debería ser señal del árbol. Si eres pastor, deberías tener tu iglesia. Escucho a muchos, dicen, estoy llamado, soy pastor. Si eres pastor y no tienes una iglesia, hay una buena posibilidad de que, a menos que sea por un corto tiempo o un periodo de transición, pero si no has tenido una iglesia en 5 años, si no has tenido una iglesia en 3 años, hay una buena posibilidad de que estés desobedeciendo o no estés llamado a ser pastor. Y muchas personas creen que el ministerio es como un negocio familiar que puedes tomar. No es así. Así que, número 4. Una buena señal de que estás llamado al ministerio es que tu labor refleja un ministerio bíblico. Tienes el trabajo de un apóstol, lo que significa que plantas iglesias. Estás formando líderes en Cristo. La gente sale de tu trabajo. Tienes el ministerio de un profeta, es decir, profetizas. Tienes el ministerio de un evangelista, lo que significa que evangelizas. Haces cruzadas, ganas almas. No es que hagas una gira de charlas, ganas almas. Número 4. Eres pastor, deberías tener una iglesia. Si eres maestro, deberías enseñar. La Biblia dice eso en Romanos 12, pero quiero ir a otro lugar. Primera de Timoteo. Y en Primera de Timoteo. Quiero mirar el capítulo 3. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Y este es el último punto sobre saber si estás llamado al ministerio. Mira lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 3. Esto es verdad. Si un hombre desea el oficio de obispo, hace un buen trabajo. Un obispo debe ser, y aquí se presentan las cualificaciones de un obispo. ¿Qué son las cualificaciones de un obispo? Diría que son las cualificaciones básicas para quien esté en el ministerio. Así que el número 5 es, cumples con las cualificaciones. ¿Cómo sé que estoy en el ministerio? Cumples con las cualificaciones. Debes cumplirlas. Aquí hay algunas en la Biblia. Un obispo debe ser irreprochable. El marido de una mujer atento, sobrio, de buen comportamiento, no hospitalario, apto para enseñar. Así que ahí lo tienes. Por ejemplo, si estás casado con 3 mujeres diferentes, entonces no lo digo yo, dice que es el esposo de una sola mujer. Si tienes 3 esposas diferentes y tienes, ¿cómo lo llaman? Creo que es una relación poliamorosa, entonces eres polígamo. Sí, si tienes ese tipo de relación, entonces no estás llamado al ministerio. No dado al vino. Si eres un borracho, no estás llamado al ministerio. No es que Dios no pueda usarte algún día, es que ahora mismo las cosas pueden cambiar, pero ahora no estás llamado al ministerio si ese es el caso.
no dado al vino, no peleador, no avaro, un dinero sucio, sino paciente, no un peleador, no codicioso, uno que gobierna bien su propia casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda gravedad, porque si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? En otras palabras, si no puedes arreglar tu casa, ¿cómo se puede esperar que seas llamado al ministerio y guíes la iglesia del Señor Jesucristo? No un principiante, no sea que, lleno de orgullo, caiga en la condenación del mal. Y luego continúa y describe el resto de las cualificaciones. No voy a leer todas para ti, pero puedes leerlo en Primera de Timoteo, capítulo 3. Pero ahí lo tienes. Esas son las 5 características. 5 características prácticas de cómo puedes saber que estás llamado al ministerio. Número 1. Tienes el deseo de ser usado por Dios en el ministerio. Aquí estoy, Señor, envíame. Número 2. Dios te ha llamado. Jesús dijo a todos los apóstoles, venid, seguidme, haré de vosotros pescadores de hombres. Segundo, debes tener un momento que puedas señalar donde Dios te llamó al ministerio. Tercero, eres adicto al ministerio. Como dijo Jeremías, estaba cansado de esperar y no podía quedarme. No podía dejar de hablar. Número 4, tienes un ministerio que edifica la iglesia. Un ministerio real, como el ministerio de 5 funciones. Haces algo práctico, no un ministerio imaginario. Solo vamos al punto más alto de la ciudad y adoramos. No, como un ministerio genuino. Número 5, cumples con las cualificaciones. Hay requisitos bíblicos claros, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, que debes cumplir. Si no los cumples, organiza tu vida. Y entonces puede que haya un llamado para ti al ministerio. De todos modos, eso es lo que tengo que decir hoy. Espero que esto te haya sido de bendición. Espero que te haya animado. Si estás llamado al ministerio, mantente conectado a este canal. Y aunque no lo estés, mantente conectado a este canal. Si no lo has hecho, asegúrate de dar me gusta a este video y compartirlo para ayudarnos a difundir la palabra. Suscríbete a nuestro canal para más contenido, como este. Soy el pastor Branson Belardo. Ha sido increíble. Es un placer tenerte hoy. Dios te bendiga. Te queremos y nos vemos la próxima vez.